Muy buenas, queridos oyentes. Comenzamos aquí un nuevo episodio de esta serie sobre los españoles del exilio, que vamos a dedicar a los españoles en la resistencia francesa. Sin duda, hoy en día, uno de los recuerdos que configuran la memoria histórica del exilio español es la lucha contra los nazis, la lucha antifascista. La Chispa Blanca presenta Herederos del exilio. Integración y memoria. Francia está repleta de lugares de memoria en los que se hace referencia, sobre todo en los últimos años, a la actuación de nuestros compatriotas en la lucha contra los alemanes, en la lucha contra el nazismo. No nos llevemos a engaño, no todo el conjunto de los españoles que pasaron a Francia participaron activamente en estas acciones contra los nazis. Calculamos aproximadamente unas 20.000 personas, bien directamente formando parte de los grupos en el interior de Francia, bien aquellos que llegaron de otras zonas como el norte de África. 20.000 personas significan aproximadamente el 10% del contingente total de la población española situada en Francia. Sí debemos de señalar una cosa desde el primer momento. Fue decisiva su actuación y fue seguramente el grupo extranjero mayoritario, no el único. Había armenios, había alemanes antifascistas, había italianos, había polacos, pero la acción de los españoles sí es decisiva, y es decisiva en muchas circunstancias, en muchas acciones. Nosotros vamos a hablar de acciones directas, sabotajes, enfrentamientos contra los alemanes, pero también algo que muchas veces es olvidado, por ejemplo, la Red Ponzán. Estamos hablando de la logística, que es fundamental, y el apoyo precisamente a esas acciones. Es que, de una forma o de otra, adquirieron un carácter militar. No son acciones aisladas, es todo un conjunto perfectamente programado y perfectamente planificado por los centros dirigentes de la resistencia francesa. Así es, Ángel. Entre 1941 y 1944 funcionó en Toulouse, considerada la capital del exilio español, la red de Francisco Ponzán Vidal. Un personaje increíble, un maestro anarquista aragonés que había nacido en 1910 en el Alto Aragón y que era un maestro discípulo de una gloria de la escuela aragonesa, Ramón Acín, de quien se consideraba un admirador. De hecho, había escrito que quería ser enterrado junto a él. Ramón Acín fue fusilado en los primeros días de la guerra por los requetés en Aragón. Francisco Ponzán Vidal, alias Gafotas, no tenía el aspecto de un héroe bélico. Quizá eso le ayudó algún tiempo a pasar desapercibido y hacer una labor muy eficaz. Fue capaz de organizar una red integrada por hombres y por numerosas mujeres que hacían de correos también, aprovechando, era una red civil que se dice que logró sacar del sur de Francia a más de 3.000 aviadores, científicos, personajes clave para la resistencia a la red. Se organizaba, tenía su epicentro en Toulouse y era una red de evasión hacia la frontera española y luego desde allí hacia Portugal y Gibraltar. La red Ponzán, por cierto, acaba de ser objeto en 2022 de un magnífico documental titulado así, La red Ponzán, donde se habla de todos estos personajes. Le comentaba hace un momento a Ángel que no me gustan las enumeraciones porque siempre algunos se nos va a olvidar, pero hay que recordar a figuras como por ejemplo Palmira Pla, una pedagoga que acabó en Venezuela del Partido Socialista. Hay que recordar a su hermana Pilar Ponzán, hay que recordar a Elisa Garrido, hay que recordar a una serie de figuras imprescindibles, todas ellas reconocidas en Francia, todas ellas con calle en Toulouse. Por ejemplo, desde 2010 el propio Francisco Ponzán tiene una avenida en Toulouse. Personalidades que han sido condecoradas por Estados Unidos, por el Reino Unido, por Bélgica, por Francia, por supuesto, pero no en España. Todos los documentos siempre, todos los textos siempre hablan. ¿Y por qué no en España ha sido reconocida una figura así? Una figura que fue capturada
y fusilada con otro grupo de resistentes en el año 44, poco después del desembarco en Normandía, fusilados y luego quemados para que no pudiesen honrarse precisamente sus restos. La acción de los españoles, sobre todo comunistas y anarquistas, y sobre todo aquellos que tenían una conciencia política ya establecida en España, quizás antes de julio de 1936. La agrupación de guerrilleros españoles es la organización más poderosa, sin duda. La resistencia adquirió sobre todo un tono elevado a partir de 1941, es decir, con la invasión de la Unión Soviética. Y efectivamente, comunistas y anarquistas. La agrupación de guerrilleros españoles jugó un papel muy importante en 1944, tras el desembarco. Y efectivamente, como tú señalas, en todas las ciudades del sur de Francia hay un recuerdo, forman parte de los lugares de memoria, forman parte de la memoria histórica de estos lugares, porque fueron o colaboraron en la liberación de muchos de estas poblaciones. Tú destacabas antes a Ponzán. ¿Por qué no destacar pues, a Cristino García o los hermanos Vitini, que siempre me han llamado la atención y que han sido objeto de especial interés en nuestro proyecto de investigación? Claro, Cristino García. Hoy en día en Francia podemos ver grupos escolares que llevan este nombre. Calles en muchos lugares de Francia, por ejemplo en el norte de París, la calle Cristino García, un personaje olvidado en España, un personaje que fue fusilado en 1946 tras intentar crear y desarrollar el grupo de guerrillas urbanas, concretamente en la región centro y principalmente en Madrid. Fue coronel de las Fuerzas Francesas del Interior, que ahora explicaremos qué es esto, las famosas siglas FFI, el famoso brazalete de tantas fotografías de liberación de las ciudades francesas y que forma parte de la memoria histórica de Francia y por desgracia no forma parte, como tú bien dices, de la memoria histórica española o los hermanos Vitini. Fíjate Cristino García liberando Foix o Cristino García en la batalla de la Madeleine, que tuvo una importancia enorme. Un grupo de guerrilleros españoles, no más allá de una treintena, logrando detener a 1.500 alemanes en los últimos momentos de la ocupación en Francia, o la liberación que había hecho Cristino García en la cárcel de Nîmes de un montón de luchadores franceses y españoles antifascistas, de miembros de la resistencia. Y los hermanos Vitini. Son 3 hermanos, son 4 hermanos de hecho, pero quizá los más significativos son José Luis y Mariano. Mariano, ese hombre que hizo una de las fotos icónicas de la Guerra Civil Española, de Agustín Centelles, el gran fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos desconocidos hasta hace muy poco tiempo de nuestra Guerra Civil. Ese hombre que se ve de perfil, guardia de asalto, en un caballo apoyado y luchando contra los militares en Barcelona, Mariano. Pero sobre todo José y Luis. A mí me ha interesado mucho la figura de José por mis estudios de Madrid durante la guerra y la posguerra. También intentó poner en marcha la guerrilla en Madrid. Hicieron un conjunto de actos, la voladura de algunos locales de Falange, por ejemplo, de la calle Ávila. Finalmente fue detenido y fusilado. Su hermano, Luis, también lo fue en Barcelona. Intentó lo mismo, poner en marcha la guerrilla urbana de Barcelona. Sí, son muchos nombres, muchos personajes. Tú antes citabas, y quiero, forma parte también de la información de nuestro proyecto, otro proyecto paralelo sobre los militares españoles profesionales que lucharon al lado de la República. Y nos ha permitido, bueno, pues relacionarlo con nuestro proyecto actual. Por ejemplo, Alzugaray, que es una verdadera historia de solidaridad con la República. Es un hombre importante, es uno de los protagonistas de la arquitectura modernista de Melilla. Recuerden que Melilla es la segunda ciudad de España en cuanto a arquitectura modernista después de Barcelona. Efectivamente, militar profesional, hombre que se había retirado del ejército y que en 1936 llevaba adelante una actividad empresarial muy importante en el Marruecos francés. Lo abandonó todo para volver a entrar en el ejército y servir a la República. Tuvo una actividad interesante durante la Guerra Civil. Y en la posguerra también formó una red de pasadores, de aviadores franceses, hacia la frontera española.
finalmente murió en Toulouse en 1944. Sí, podemos sacar tantos nombres. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Es que la Red Ponzán fue un semillero de héroes de la Resistencia. ¿Cómo no recordar la figura que está en todas partes de José Ester Borràs, Josep Ester Borràs, el barcelonés, alias Minga? Fue un héroe de la Red Ponzán, fue hecho prisionero, enviado a Mauthausen, sobrevivió y una vez que volvió de Mauthausen, fundó en Toulouse el año 45 nada más y nada menos que la Federación Española de Deportados e Internados en Campos de Concentración, víctimas del fascismo. José Ester Borràs y de su esposa Alfonsina Bueno Vela, que representa un poco el itinerario de las mujeres de la Resistencia, porque igual que los hombres fueron enviados a Mauthausen, las mujeres fueron enviadas a Ravensbrück. Allí fue a parar, prisionera de los nazis, Alfonsina Bueno Vela, su esposa. Son figuras que están en todas partes realmente. Nos las encontramos en la Resistencia durante la guerra y después de la guerra, luchando por los derechos de las personas que habían sobrevivido a los campos de concentración. Sí, pero ya que hemos puesto estos ejemplos, vamos a ver, hay como 3 líneas que configuran la lucha de los españoles antifascistas contra el fascismo. Está la línea más poblada, probablemente, la agrupación, mejor dicho, de guerrilleros españoles, ya en el interior de Francia, unas 12.000 personas aproximadamente. Están aquellos españoles que habían sido encerrados en los campos de concentración del norte de África, que tras el desembarco aliado, noviembre, diciembre de 1942, al ser liberados, pues se incorporaron a distintas unidades francesas. Van a ser, luego hablaremos de ello, sobre todo los protagonistas de la 9, de la liberación de París. Señalamos que es un contingente aproximadamente de unas 4 o 5.000 personas, ni más ni menos. Y luego tenemos un pequeño contingente, que es muy interesante, situado en Gran Bretaña, y que formaron parte de distintas unidades militares. Yo tengo especial simpatía, Juan Carlos, fíjate, por un oficial de la Marina. Como saben ustedes, la mayor parte del Cuerpo General de la Armada fueron partidarios de la sublevación y fueron depurados por la República. Quedaron muy pocos oficiales del Cuerpo General al servicio de la República, lo cual significaba que no se pudo hacer, por desgracia, una utilización bastante eficaz de la cantidad de barcos de guerra que estaban en Cartagena. Me estoy refiriendo a Juan Antonio Castro Izaguirre. Fíjense, este hombre formó parte de las fuerzas navales de la Francia libre a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y no nos vamos a extender demasiado sobre su biografía, pero qué interesante. Después de la guerra se naturalizó francés y siguió una carrera militar brillantísima en la Marina francesa, de tal punto que llegó al grado de capitán de navío, tuvo cargos de importancia suma, entre ellos el de la base de Toulon. No pudo alcanzar el almirantazgo, aunque fue propuesto para ello, almirante de la Marina francesa, ni más ni menos, por su condición original de español. A mí me parece, y sobre todo porque se le recuerda por una acción realmente heroica, la lucha en el estrecho de Gibraltar, el destructor José Luis Díez, en franca minoría en diciembre de 1938, y su labor heroica intentando salvar el barco y llegar a la base de Cartagena. Fue un héroe de la República y fue un héroe también de la Marina francesa. Qué curioso. Los españoles estaban en todas partes, Ángel. La batalla de Narvik.
Ayer hablábamos, claro. Y otro personaje muy cercano, decíamos que Palmira Plan nos resulta entrañable y muy cercano porque creó un fondo de becas para la Carlos III y hay un auditorio dedicado a ella donde hemos impartido numerosas conferencias y cursos. ¿Y qué nos puedes decir de la figura tan entrañable, de muchas formas de resistencia? Domingo Malagón, un vecino de Parla, recientemente fallecido. Domingo de Parla, sí, yo he tenido ocasión Domingo de hablar con Malagón. él. Sí, le he seguido un poquito la pista. Es una figura bastante conocida, diríamos, para los historiadores de la Resistencia. Domingo Malagón fue el gran falsificador durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante la posguerra. Era increíble. Era un ilustrador, un gran ilustrador de revistas, de periódicos. Tenía un prestigio considerable en su gremio, pero sobre todo la falsificación. Porque es lo que acabamos de decir. Por resistencia no entendemos solamente el luchar a tiros, la lucha frontal contra los alemanes, sino toda esa actividad de retaguardia logística que es necesaria para que lo otro pueda ser posible, como es el caso de Ponzán o como es el caso de Malagón. Otro caso que hemos seguido la pista con detenimiento es un militar desconocido como tantos otros, los profesionales que se negaron a sublevarse en julio del 36. Nos referimos al capitán Oubiña, que estaba destinado en la Seu d'Urgell y que fue muy importante para que su batallón no se sublevara en aquel momento, es decir, para conservar una parte de los Pirineos al servicio de la República. Luchó en Francia y estuvo en relación con uno de los grandes fotógrafos que también forma parte del mundo de la Resistencia, que, como he señalado antes, lo acabamos de descubrir hace pocas décadas, que es Agustín Centelles. Efectivamente, en Carcasona también había otro taller de falsificación que fue también importantísimo para el mantenimiento clandestino de las gentes de la Resistencia. Pero vamos a aclararnos una cosa. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de organización guerrillera. Y estamos hablando de una organización guerrillera, por un lado, o también una organización militar para los que proceden del norte de África. Es decir, no son acciones espontáneas de pequeños grupos que se unen sin mayor organización. Con ocasión del desembarco de Normandía, se constituyó las Fuerzas Francesas del Interior, las hemos señalado antes, las FFI. Las Fuerzas Francesas del Interior significó la unión de diversos grupos ya organizados de la resistencia, como es Combat. Camus tiene que decir mucho, o tuvo que decir mucho de Combat, como uno de los protagonistas, que por cierto tenía uno de los periódicos clandestinos más importantes. Por otro lado, l'Armée Secrète, que estaba formada por militares franceses que se habían negado a admitir el armisticio y la derrota francesa. Y por otro lado, los francotiradores partisanos, organización comunista, sobre todo puesta en marcha a partir de la Operación Barbarroja, a partir de la invasión alemana de la Unión Soviética, los FTP, Francs-Tireurs Partisans, francotiradores partisanos. Todos ellos se unen, como digo, guardando una relativa autonomía. Y dentro de los FTP tenemos la agrupación de guerrilleros españoles que antes hemos citado, que son aquellos que liberan todo el sur de Francia. Bien, es esta lo fundamental, la organización partisana, la organización antifascista. Sí quiero señalar algo. Los españoles, tanto anarquistas como comunistas que lucharon en Francia, lo tuvieron claro. Nosotros en capítulos anteriores hemos hablado de la retirada, no de la derrota. Y efectivamente, su participación en la resistencia era la continuación de la lucha antifascista que habían llevado durante la Guerra Civil Española. Y era una estación más, no la estación término. Después de Francia vendrá la liberación de España del yugo franquista. Así pensaban y así hablaban ellos. Por desgracia, esto no fue posible porque los propios franceses se encargaron de yugular. Hablaremos del Valle de Arán y hablaremos del Maquis español, que está poblado de antiguos resistentes españoles en Francia. Precisamente acabamos de volver de Francia para hacer un homenaje que se va a cumplir en agosto de 2024, 80 aniversario de la participación de los españoles en la liberación de París, la 9 compañía de la segunda división blindada General Leclerc. Y Ángel, ¿cómo no pensar en la figura de Amado Granell, el capitán Amado Granell, que estaba en la portada del 25 de agosto del periódico Liberación, en un lugar destacadísimo, y el pie de foto era
que el prefecto de París saluda a un oficial del ejército de Leclerc. O sea, es muy confuso. Siempre en Francia durante decenios y decenios se ha ignorado el papel que tuvieron los españoles en general en la resistencia y en particular la famosa 9, la 9 compañía que Evelyn Mesquida nos ha hecho, la ha recuperado para la historia, de hecho, y su libro me parece magnífico. A partir de ahí todos empezamos a conocer la epopeya, si queremos, de la 9. Pero claro, cuando hablamos de Amado Granell, una vez más, no queremos enumerar, efectivamente, pero Amado Granell sería el símbolo de esos 4 o 5 mil españoles que desde el norte de África poblaron las unidades francesas y que por otra parte la 9 ya había tenido, o la gente de la 9, o la gente del norte de África ya había tenido una experiencia en los combates del desierto, es decir, en la expulsión de alemanes e italianos del norte de África. Por cierto, otro personaje importante que no podemos olvidar es el que había sido el capitán de corbeta, Buiza, almirante habilitado de la flota republicana, el que había dado las órdenes para llevar la flota a Bizerta, que es el punto oscuro, a mi manera de ver, de su carrera. En el norte de África, él no pasó por los campos de concentración, directamente dado su rango, fue incorporado a la Legión extranjera francesa con el grado de capitán. Bueno, él se encargó en un primer momento de aglutinar a muchos de los españoles del norte de África que se incorporaron a unidades francesas y les lideró en algunas de las batallas importantes en el desierto. Por cierto, uno de los orugas que entraron en París, que normalmente los historiadores hablan de tanques, no, pero eran vehículos semiblindados, vehículos semiorugas, uno de ellos llevaba el nombre de Almirante Buiza, precisamente. Todo se ha dicho de paso. Luego el almirante Buiza cumplió un papel después de 1945. Si ustedes recuerdan la película Éxodo, él fue capitán de varios barcos que llevaron judíos a Israel, a Palestina todavía, no a Israel, efectivamente, a Palestina, pero también con un carácter político. Acabó muriendo en Marsella en un asilo, porque muchas veces las muertes de esta gente resultan también trágicas, olvidados, sin recursos, en la más suma pobreza. Fíjense ustedes que la prensa franquista durante muchos años hablaba del reparto del oro de Moscú en el exilio, y sin embargo la mayor parte de nuestros exiliados murieron en condiciones bastante lamentables. En el caso de Amado Granell es que es una figura muy interesante, había luchado en España, llegó al grado de oficial. Bueno, y podemos saltarnos muchas peripecias y muchas heroicidades de este hombre para situarnos en ese París del 24 de agosto de 1944. Era el segundo de a bordo de la 9. El capitán Ron, un oficial francés, era el jefe de la misma, y Amado Granell era su ayudante directo, es decir, el segundo de a bordo, como es señalado. Al finalizar la guerra, teniendo en cuenta que rápidamente lo consideraron como una especie de héroe, intentaron, De Gaulle le planteó continuar en el ejército francés, como el mismo caso que hemos planteado de Castro Izaguirre, pero él se negó, quiso conservar la nacionalidad española y quiso participar de una manera o de otra en la libertad de nuestro país en el fin de la dictadura franquista. Sí, un personaje muy interesante, pero no olvidemos que detrás de él hay millares y millares y millares. Pensemos también, Ángel, que estamos también en el 80 aniversario de un momento de gloria de la resistencia española, que fue la liberación de Toulouse. Ahí sí que tuvieron una gloria y un reconocimiento, porque desfilaron en la vanguardia, porque tuvieron el honor de poder desplegar la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento de Toulouse, y fueron miles y miles, y hubo un desfile especial, un reconocimiento especial, y de hecho Toulouse pasó a ser un lugar de honor para los españoles. Todavía hoy en día, si uno mira la lista de los concejales del Ayuntamiento de Toulouse, verá unos cuantos apellidos españoles en puestos de relieve de la vida social toulousana, sí. La capital del exilio español y la capital donde se dice que sopla el aire de España. Bueno, siempre había sido una ciudad, la verdad, con un contingente de población de los emigrantes económicos bastante considerables, pero a partir de 1944, a partir de la liberación de Toulouse, en otro episodio hablaremos de esto, pero ya podemos adelantar algo. En Toulouse se constituye el primer órgano republicano de gobierno del exilio,
que es la Junta de Liberación Nacional, que un año después se va a transformar en el gobierno de la República en el exilio, ese primer gobierno al cual hemos hecho mención, o del cual hemos hecho mención, presidido por el doctor Giral, ese catedrático de farmacia de la Universidad Central de Madrid, actual Complutense. Sí, Toulouse fue la capital del exilio. Tuve la suerte en el año 84, o mi memoria falle, quizás sea el 84-85, de ser profesor durante un año entero en la Universidad de Toulouse-Le Mirail. Y en aquel momento yo me dedicaba al siglo XIX, a investigaciones sobre el siglo XIX, y tuve la ocasión incluso de conocer a Federica Montseny, que vivía en Toulouse, en una conferencia que impartió cuando ya era bastante mayor. Y en suma, en muchos lugares, en muchos restaurantes y bares de Toulouse, conocí a exiliados sin saber en aquel momento que me hubiera gustado preguntarles mucho más y haber mantenido, diríamos, una investigación más copiosa en torno suyo, pero en aquel momento yo me dedicaba al siglo XIX. Toulouse durante mucho tiempo fue esto, la ciudad del republicanismo español del exilio, aunque el gobierno de la República, el primer gobierno Giral, en febrero de 1946 se trasladó a París, pero sin duda el gran contingente. También vamos a decir una cosa, Juan Carlos, Toulouse, no nos engañemos, a veces asistió en el año 45 y en el año 46 a ciertos momentos de tensión dentro del antifascismo español y concretamente algún enfrentamiento entre comunistas y anarquistas que, como sabemos, había sido decisivo para entender el curso de la guerra civil y, desgraciadamente, también en el exilio en muchos momentos se reprodujo. Yo recuerdo en Toulouse una vez la discusión sobre quién había sido más culpable de la derrota de la República, si los anarquistas o los comunistas, y cómo alzaban las voces en un debate ya de gente muy mayor y un debate que yo no es que lo considerara insulso, pero francamente innecesario. Yo creo que la imposibilidad de coordinar y reunir todo el exilio, no digo ideológicamente porque eran muy diferentes unos de otros, pero al menos sí en una especie de unidad de acción. Creo que esto fue un lastre en la lucha del exilio exterior contra la dictadura de Franco y sobre todo a la altura de 1945 los aliados sí que plantearon esta cuestión. Si acaba el franquismo, ese enfrentamiento que hay en el seno de los exiliados españoles, puede traer unas consecuencias de turbulencia política en España que nosotros no deseamos. También era una coartada, cuidado, porque no estaban dispuestos a hacer nada contra Franco. También hubo españoles en la vanguardia de la liberación de Burdeos. Y también, Ángel, háblanos un poco también de esto, en la liberación de la Alta Saboya, un episodio menos conocido, el llamado comandante Miguel Vera, cuyo hijo todavía hoy en día del mismo nombre está en todos los actos y homenajes en Lyon, el famoso monumento a la liberación de Baltasar Lobo en Nancy. Allí hubo una batalla que tuvo un valor simbólico poderosísimo, como antes decíamos, de la batalla de la Madeleine, que fue la batalla del Plateau de Gliers, donde había 56 españoles, que sí, parecían 5.600. Sí, el Plateau de Gliers, que tuvieron una labor muy importante, sin duda, pero como saben ustedes, finalmente los nazis acabaron con ellos y la tragedia para muchos de esos españoles fue total y absoluta. Cuando hablamos de tragedia no olvidemos algo, Juan Carlos. Quizás lo desarrollaremos más en otro episodio, pero en esta persecución que hacemos de los militares, tengan ustedes en cuenta que 1.000 militares profesionales se marcharon al exilio, 1.000 militares profesionales que habían tomado parte por la República, marcharon al exilio ni más ni menos, son perfectamente desconocidos. Más allá de Rojo o de Miaja, qué poco se conoce a esta gente, claro. Y yo creo que fueron muy importantes, aunque es verdad que la inmensa mayoría acabaron marchando a México en el año 39 y 40, pero algunos residieron en Francia. Y me refiero por mi investigación, yo tengo muchos datos sobre ellos, pero acaba de salir un libro, Los 8 de Vernet. Los 8 de Vernet, que está referido a 8 altos militares españoles anteriores a 1936, algunos de ellos fundamentales, como el coronel Velasco, que fue decisivo para que Valencia no cayera en manos de los sublevados en julio de 1936 y que murieron en campos de concentración alemanes. Tanto en Mauthausen como en Dachau. Sí, en Mauthausen murieron 5.000 españoles y está
aproximadamente. Y está esa foto que es icónica, la famosa pancarta recibiendo a las tropas aliadas en lengua castellana. Los españoles antifascistas saludan a los libertadores. Exactamente. Y por mi cabeza pasan tantos nombres que fueron decisivos el 18 de julio. Por ejemplo, el capitán Díaz Tendero, ni más ni menos fue el fundador de la UNRA, Unión Militar Republicana Antifascista, que vigiló, siguió los pasos de la organización más poderosa afín al alzamiento como fue la UME, la Unión Militar Española. No es el momento ahora, pero en ese Madrid del 20 de julio del 36, en el momento de la toma del cuartel de la Montaña, si vieran ustedes lo importantes que fueron los militares de la UNRA, y entre ellos el capitán Díaz Tendero, que por otro lado mandaba la compañía de salvaguarda del Ministerio de Defensa antes del 18 de julio. Ocuparon el ministerio, claro, que era el centro neurálgico del ejército, y no olvidemos una cuestión totalmente olvidada. Es increíble cómo no se tiene en cuenta esto. Yo tengo contabilizados unos 100 militares profesionales que están en la Plaza de España el día de la toma del cuartel de la Montaña. De hecho, hay más militares fuera del cuartel que dentro del cuartel. Fue una epopeya popular, sin duda, la toma del cuartel de la Montaña, pero no olvidemos esa cantidad enorme de militares leales a la República que organizaron de una manera o de otra la toma del insurrecto cuartel de la Montaña. Para los españoles antifascistas, haciendo un pequeño balance, la Segunda Guerra Mundial era una continuación de la lucha que habían desarrollado la Guerra de España. Así la vivieron como una especie de continuación de lucha contra el fascismo. Ángel, quizás sea un epílogo la invasión del Valle de Arán de toda esta lucha, de un antes y un después. Fue realmente el rompeaguas de este movimiento antifascista, el darse cuenta de que iban a tener que aguantar a Franco. A ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Es terrible, pero es cierto. Antes lo hemos dicho, ahora hemos insistido en ello, seguimos insistiendo. Era una etapa la lucha contra el fascismo en Francia, no era la estación término, no, era una estación intermedia de una larga línea de tren que tenía que desembocar en la liberación de España. Y lo del Valle de Arán, no solamente el Valle de Arán y los múltiples maquis que se reforzaron después de 1945 con luchadores españoles de la resistencia antifascista en Francia, sin duda. La invasión del Valle de Arán fracasó, porque yo creo también que estos antifascistas españoles en Francia, yo creo que imaginaban una realidad que no se iba a producir. En el momento que invadamos España, la población española querrá autoliberarse de Franco. Nos va a acompañar una sublevación generalizada en esta aventura. No fue así, bien por el terror, bien por la memoria de la guerra civil. Nuestro país siempre ha sido lastrado durante 40 años por esa imagen de la guerra civil, que no haya otra guerra. Y de una manera u otra, el régimen franquista actuó, yo diría, con gran inteligencia, manejando los espíritus en esta dirección. Sin mí, el diluvio. Sin mí, el diluvio. Sin mí, de nuevo habrá una guerra civil en España. Y efectivamente, la guerra civil es uno de los determinantes que explican 40 años de franquismo, sin duda. Y de pronto el Valle de Arán fracasó, y fracasó estrepitosamente. Esto tuvo consecuencias que no vienen al caso ahora, pero simplemente para que la gente que nos escuche, nuestros oyentes, puedan recabar más información. Significó un fuerte debate en el seno del interior del Partido Comunista, a veces un debate de altos vuelos con enfrentamientos muy fuertes, la llegada de Carrillo a Francia, la negación de todo el papel jugado por Monzón, porque la agrupación de guerrilleros españoles también puede ser considerada como el brazo armado de la UNE, Unión Nacional Española. Y Unión Nacional Española nace en esa ambientación del antifascismo en Francia, y es el primer intento, eso sí, liderado por los comunistas, de crear una especie de unidad de acción de tipo político que acabara con el franquismo.
Claro, y por eso la lucha antifascista en Francia, por el lado comunista, no puede ser disociada en absoluto de la Unión Nacional Española, que finalmente no tuvo éxito. Este universo del que estamos hablando, que son cosas que pasaron hace aproximadamente 80 años, está muy presente todavía. Recordemos que acaba de fallecer Neus Catalá a los 104 años. Ya tiene una avenida en Francia, por cierto. Heroína de la Resistencia, miembro de la Red Ponzán, prisionera y superviviente del campo de Ravensbrück, donde fueron las mujeres españolas. Y también acaba de ser inaugurado hace 6 años ya el Jardín de los Combatientes de la 9, no solo en París, sino también en Madrid. Sí, sí. Quiero decir con esto, Ángel, que realmente los símbolos de la memoria democrática están muy vivos y se han trasladado un poco al presente, ¿no? Dedicaremos un episodio precisamente a la memoria, a las leyes de memoria democrática, a la polémica sobre qué se puede aprender de toda esta experiencia, si está viva todavía esta cuestión. Sí, podemos adelantar algo, pero simplemente adelantarlo porque lo vamos a desarrollar, como dice Juan Carlos, en otro episodio. Pensamos que la ley de memoria histórica, ley de memoria democrática, es decir, todo el conjunto legal de recuperación del pasado, de nuestro pasado, el pasado histórico español, porque yo creo que no hay que recalcarlo demasiado. Esto que hablamos de la resistencia de los españoles en Francia forma parte de la historia de España, es nuestra historia. Pero yo creo que todo este conjunto de acciones recuperadoras de la memoria histórica española, simplemente lo decimos, sin más, tiene quizás más alcance en la Francia, en el sur de Francia, en el mundo, en los herederos del exilio español, que en la propia España. Seguimos desconociendo casi todo esto. ¿Por qué? Porque se lanzó una tela de olvido durante 40 años, y luego, seamos sinceros, hemos perdido muchos años historiográficamente hablando para recuperar esto. Es a partir de Zapatero, ya metidos en el siglo XXI, cuando realmente se han hecho acciones decisivas en la recuperación de la memoria. Sí, Almudena Grandes decía en la introducción a los episodios de Una guerra interminable que quizá por influencia del cine de Hollywood estamos acostumbrados a amar a los héroes y a los finales felices, y como esta es una historia triste y dolorosa, no ha interesado quizá. Yo no lo considero una historia triste y dolorosa, lo considero una historia emocionante. A mí hablar de estas cosas me emociona. El otro día... Son los perdedores. No sé hasta qué punto son los perdedores, pero bueno, el otro día, un viaje que hicimos a París, hemos hecho el mismo recorrido de la 9, aquella noche del 24 de agosto de 1944. Si ustedes conocen París, lo van a tener muy claro, y si no, les recomiendo que cojan un mapa de París. Entraron por la puerta de Italia. Siguieron por la avenida de Italia hacia la Plaza de Italia. Desde la Plaza de Italia tomaron el Boulevard del Hospital, pasaron al lado, qué paradoja, de la estación de Austerlitz, la estación que ha visto llegar a Francia a millares y millares y millares de trabajadores españoles buscando un destino mejor. Pasaron el puente de Austerlitz, giraron a la izquierda, bordearon el quai, es decir, el muelle de Enrique IV, el muelle de los Celestinos, y llegaron a la plaza del Ayuntamiento, el Hotel de Ville, esa plaza que muchos de ustedes que han visitado París han contemplado. Siempre en Francia hay una cosa que está muy clara, es un símbolo de la República. Los ayuntamientos, que es el poder popular, según los valores republicanos, siempre son edificios impresionantes, edificios muy bonitos, y el Hotel de Ville, el Ayuntamiento de París, lo es. Y allí las semiorugas, Almirante Buiza, Guadalajara, Madrid, Santander, Ebro, con nombres españoles. A mí me molestó mucho de reconocerlo, Juan Carlos, fue el año 2004, fue el 50 aniversario de 1994, cuando Mitterrand conmemora en la plaza del Hotel de Ville la llegada de los primeros liberadores, silencia por completo la acción de los españoles y pone en la plaza del Hotel de Ville 3 tanques con nombres tales como Romilly. No, es que no eran tanques, es que eran semiorugas con nombres españoles. Agradezco a Delanoë, ¿verdad? Sí, fue Bertrand Delanoë, fue el alcalde de París, Bertrand Delanoë, el alcalde socialista de París, quien en 2004 oficializó con placas y con lugares de memoria y con reconocimiento personalizado
la participación de 146 españoles en la avanzadilla de la liberación de París, la noche anterior a la entrada oficial de las tropas francesas. Sí, al día siguiente entraron a las 9 de la noche sí. y 20 minutos se presentaron en el Hotel de Ville, en el ayuntamiento, estos españoles con uniformes americanos, y la gente se alucinó cuando les hablaban en inglés y respondían en español, ¿no? Y decían, bueno, ¿estos hombres de dónde han salido? Y más que en inglés, cuando les hablaban en francés creyendo que eran compatriotas suyos. Y eran señores que hablaban un francés a la española con un fuerte acento. Claro. Y se quedaban sorprendidos. Y por qué no decir, yo creo que también se quedaban un tanto humillados, porque habían entendido algo en aquel momento. No lo olvidemos, la mayor parte de los franceses colaboraron con el gobierno del mariscal Pétain, que, como saben ustedes, estaba al servicio de los alemanes, el famoso gobierno de Vichy. No hay que olvidar esta cuestión. Un pequeño detalle. Yo creo que París fue una fiesta en el segundo semestre del 40 y primer semestre del 41, con todos los soldados alemanes gastando todo su dinero en los cabarets, en las tiendas, en las sastrerías, en los almacenes de París. París fue una fiesta durante mucho tiempo. Hay una imagen terrible, Ángel, cuando ves, poco antes de desembarco en Normandía, a Pétain visitando el interior de Francia, aclamado, en lugar de multitudes. En lugar de multitudes. Sí, que ahora de repente es una cosa no resuelta en Francia, por cierto, ahora de repente todos eran resistentes, pero en realidad había una mayoría de colaboracionistas. Fue una brillante operación del general de Gaulle, hay que reconocerlo, y también de los comunistas, porque no deja de ser sorprendente cuando uno ve la foto del 8 de mayo de 1945 en Berlín. Se está firmando la última acta de rendición. La anterior había sido en Reims, en Francia. Y uno ve de pronto un señor con kepis francés, que es un mariscal, llamado Delattre Tassigny. Bueno, ¿y Francia qué tiene que ver en la Segunda Guerra Mundial? La verdad, no, gracias al coraje del general de Gaulle, para mí muy respetable, y el apel famoso del 18 de junio de 1940. Y a la participación española, claro. Los del norte de África, la 9, o los que lucharon en el interior de África, o los que lucharon al servicio de Gaulle en Londres. Antes señalábamos Narvik. En Narvik murieron muchos españoles. Narvik fue un intento de las tropas aliadas de ocupar Noruega que acabó en fracaso. Es una ciudad noruega. Hay un cementerio español allí. Ahí hay un cementerio español. Y luego hay otras cosas. Hay otro cementerio español ahora que me gustaría que el gobierno español se preocupara. Yo lo situaría en la frontera entre Túnez y Argelia. Es un cementerio de españoles que está total y absolutamente abandonado. Y lo siento enormemente que así sea, porque representa, pues eso, la tragedia de los republicanos españoles, en este caso en el norte de África. Ha sido menos estudiado lo del norte de África, pero ya existen algunas obras importantes al respecto. Incluso, que eso me congratula, historiadores, una joven historiadora argelina y otra tunecina, que han trabajado precisamente sobre los campos de concentración franceses en el norte de África. Allí las condiciones fueron terribles. La construcción de un proyecto que no llegó a llevarse a la realidad, el ferrocarril transsahariano, las condiciones tremendas. De esto hemos hecho referencia en un episodio anterior, simplemente es a título recordatorio. Uh-huh. Una foto que me llama, es de 2012 exactamente. Es una foto donde está el presidente de la República conmemorando algo de la resistencia. Detrás de él hay un montón de señores ya mayores con banderas de Francia y de pronto aparecen dos banderas tricolores españolas en 2012. Ni que decir tiene que en aquel momento la prensa española apenas se ocupó del asunto, porque la bandera tricolor sigue molestando a mucha gente en la muy monárquica España. Ángel, y nosotros estos días que hemos estado en París recordando a la gesta de la 9, no nos cansábamos de recordar el discurso de Gaulle, Ángel. París libéré par soi-même, París liberada por sí misma, París martirizada, París destrozada, pero París liberada por sí misma. Como inmediatamente la consigna política, le mot d'ordre fue olvidar que ha habido participación de otros países y atribuirnos por motivos de reconstrucción nacional. Hay que entender el contexto. Sí. He de reconocer una cosa, me sé el discurso de memoria en francés. Perdonen, nos permitimos el lujo, que es Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par soi-même. ¿Par soi-même? Sí, había habido
una sublevación de la resistencia en París, la resistencia interna de París, al mando del coronel Goltanguy, que es un personaje que a mí me quedó muy simpático. Goltanguy había estado en la Guerra de España, había sido comisario político de unidades de las brigadas internacionales, efectivamente era comunista. Y Henri Goltanguy, he tenido ocasión de saludar a su mujer ya muy mayor. Ángel, y estos días que estábamos en París me recordabas continuamente que fueron españoles los que capturaron al comandante alemán de París, a von Choltitz. Sí, que por cierto, en una película, que es una película que como documental por las imágenes es magnífica, pero su contenido, cuidado. Yo no sé cómo es posible que en Ars de París, solamente en una ocasión, la he visto muchas veces y he tomado nota, solo en una ocasión sale la palabra comunista, cuando la resistencia de París era fundamentalmente comunista, independientemente de mi ideología, es que es la realidad histórica, que vamos a hacerlo. Y por otro lado, ni una sola vez sale la presencia de los españoles en la liberación de París. Y la detención de von Choltitz, como tú dices, es dos franceses los que detienen a von Choltitz, ¿no? A von Choltitz lo detuvieron españoles de la 9. Luego, efectivamente, fueron oficiales del ejército francés los que se ocuparon, pero en segundo lugar, no en primer lugar. Y en la película sale en primer lugar. Y esto no me gusta nada. Sí, la pequeña resistencia que hubo, el conato de resistencia que hubo en el Ayuntamiento de París fue frenado por el vehículo Ebro. Sí. Fue el que abrió fuego con sus ametralladoras y enseguida capitularon también. Sí. Pues nada de esto sale en la película. Y como tú bien dices, De Gaulle en 1944 no se acordó en absoluto. Pero ¿saben ustedes que esa está grabado? El descenso por los Campos Elíseos desde el Arco del Triunfo hacia el Hotel de Ville, precisamente, donde De Gaulle pronuncia este discurso al que hemos hecho referencia. Bueno, pues toda la guardia que custodia a De Gaulle son individuos de la 9, curiosamente. Y a su lado están oficiales españoles de la 9 y soldados de la 9 justamente detrás de él. Recordemos ya, para ir finalizando este episodio, que Belín Mezquita hizo una segunda parte. La primera es los españoles que liberaron París, la epopeya de la 9, y la segunda, que es una frase muy famosa también del general de Gaulle, y ahora volved a vuestras casas. Y ahora volved a vuestras casas. Esto es lo que soñaron los españoles de la Resistencia, volver a casa. No volvieron a casa. Y aquellos que volvieron, como Cristino García o los hermanos Vitini, acabaron en un pelotón de ejecución. Sí, quizás alguno de ustedes que nos escuche dirá, esto es sesgado. No, esto fue así. Ojalá no hubiera sido así. Sí, porque como tú bien recuerdas siempre, Ángel, el 1 de abril del 39 acabó la guerra, pero no llegó la paz. La paz llegó en el año 52-53, ya realmente porque aniquilaron a los maquis, y por una cuestión generacional. Y la paz llegó, o empezó a llegar, con la amnistía. Pero la amnistía no fue producto del franquismo. La amnistía fue una de las primeras disposiciones legales de la transición después de la muerte de Franco. Estamos hablando de los años 78 y 79. Ahí sí. Para mí, una de las cosas que más me llama la atención es coger el diario del Ministerio de Defensa y ver los reconocimientos. Claro, con la amnistía llegó el reconocimiento y llegó las pensiones, porque muchos de estos españoles que habían formado parte del Ejército Popular Español, del Ejército Republicano, o habían sido profesores o maestros, vieron reconocidos sus derechos pasivos, porque en la muerte civil de los años 40, el problema de la represión franquista en los años 40 no es solamente los fusilamientos. Podemos seguir discutiendo, si más o menos, cuántos cientos de miles de españoles recibieron lo que a mí me gusta denominar una muerte civil. Quedaron en un segundo plano. Fíjense lo que representa. Estoy pensando en las memorias de un abogado del Estado. Abogado del Estado que se refugia en Francia, forma parte del exilio español, concretamente en Hendaya. Este hombre, todas las mañanas, se acercaba al puente internacional para ver de cerca Irún, pero durante 10 años no pudo pasar ese puente. Pidió inútilmente cuando volvía a España ser reintegrado a un puesto que le correspondía en Derecho por haber aprobado un concurso. No. Y no solamente eso, sin derechos pasivos. Su viuda sí lo recibió en 1978.
Y es lo que más pena me da a la altura del 78 con tanta de esta gente que hablamos o a la que nos estamos refiriendo que había luchado en Francia. Ellos no pudieron ver el reconocimiento. Fueron sus viudas o sus hijas solteras las que recibieron la pensión. Pensión con el grado de coronel, pensión con el grado de tal. Es decir, el grado o la titulación administrativa a la que hubieran llegado caso de que no hubieran sido depurados o expulsados. Bueno, pues hemos visto una panoplia de españoles en todas partes en la Resistencia y lo vamos a dejar aquí, Ángel, por ahora, emplazando a nuestros oyentes al siguiente episodio. Y recordemos que esto forma parte de nuestro proyecto de investigación, porque claro, estamos investigando y mucha de la información que podemos volcar o que hemos volcado en este episodio procede de sus herederos, de las entrevistas de los herederos como fuente oral. Trabajo de campo. Claro. Nuestro trabajo de campo. Las visitas a los lugares y, por supuesto, el conocimiento del estado de la cuestión y la comparación. Sí. Bien, pues nada Muchas más. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Hasta pronto.